¿Alguna vez has imaginado que un simple ingrediente de la cocina puede ser una poderosa arma espiritual? Pues bien, hoy vamos a explorar el poder de la sal como nunca antes. En este video voy a revelar de manera clara y sencilla cómo la sal puede ser utilizada para romper maldiciones y atraer bendiciones abundantes. ¿Sabías que existen 3 maneras efectivas de utilizar la sal para transformar tu vida? Además, vamos a entender por qué Jesús dijo que somos la sal de la tierra. ¿Qué significa realmente esto? Quédate hasta el final de este video, ya que te aseguro que te sorprenderás con las revelaciones sobre la sal como arma espiritual. Primero, es importante reconocer una verdad fundamental. Todo fue creado por Dios, a través de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, y esto incluye la sal. Cada cosa en nuestro mundo fue hecha por las poderosas manos de Dios, y la sal no es una excepción. Desde el principio, Dios creó todo lo que vemos, y la sal está entre esos elementos desde el comienzo. En Génesis, leemos que Dios creó los cielos y la tierra, y la sal, como un mineral esencial, forma parte de esa creación original. A veces olvidamos que Dios dio propósito no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, animales e incluso a los elementos como la sal. Cada uno tiene un papel especial en el plan divino. Piensa en el fuego y el agua. El fuego tiene el poder de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene el don de dar vida. De la misma manera, la sal fue creada para salar y preservar. Cada uno de estos elementos es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Detente y reflexiona por un momento. Así como la sal preserva y purifica los alimentos, ¿acaso no puede también ayudar a preservar nuestra fe en tiempos difíciles? Muchos de nosotros encontramos fuerza e inspiración al escuchar los testimonios de otros cristianos, ¿verdad, hermanos? La verdad es que, en la antigüedad, la sal era vista como algo realmente poderoso. No solo conservaba la carne y sazonaba los alimentos, sino que también era tan valiosa que en la Roma antigua se usaba como moneda. De ahí proviene la palabra salario. Sabemos que Jesús frecuentemente usaba parábolas para enseñar y, así como el aceite, el pan y el vino, tienen papeles sagrados en nuestra fe. La sal también tiene una importancia especial. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin cuestionarlo, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal está asociada a rituales oscuros, pero eso es una mentira del enemigo, que intenta desviarnos de la verdad. Como leemos en Juan 10, el ladrón viene para robar, matar y destruir, y el enemigo quiere precisamente privarnos del conocimiento sobre la sal. Lo espiritual se refleja en lo físico, y Dios usa lo que creó para cumplir su voluntad. Pensemos en el aceite. Se menciona 20 veces en las Escrituras y se usaba en el Antiguo Testamento para ungir al sumo sacerdote, a sus descendientes y hasta los muebles del tabernáculo, consagrándolos a Dios. La receta del aceite incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales, pero no era el aceite en sí lo que tenía poder, sino la obediencia a Dios en el ritual que demostraba santidad. Si Dios nos instruye a usar el aceite, debemos hacerlo. Ahora, ¿por qué no aplicar el mismo razonamiento a la sal? Estamos ignorando una herramienta poderosa que Dios nos dio. La sal, así como el aceite, tiene un lugar especial cuando la usamos conforme a la voluntad de Dios. En Mateo 5, Jesús nos dice: «Vosotros sois la sal de la tierra». No dejemos que el enemigo nos engañe y nos prive de esta verdad. En el Nuevo Testamento, el aceite se menciona en algunos pasajes. Lucas 10:34,
En la parábola del buen samaritano, el samaritano cuida las heridas del hombre golpeado, derramando aceite y vino sobre ellas. Santiago 5:14. El apóstol Santiago instruye que si alguien está enfermo, debe llamar a los ancianos de la iglesia para que oren y unjan a la persona con aceite en nombre del Señor. Hebreos 1:9. El escritor de Hebreos cita el Salmo 45:7, refiriéndose a Jesús como aquel que fue ungido con aceite de alegría, declarando que su trono es para siempre. Mateo 26:6, 13, Marcos 14:3, 9, Juan 12:1, 8. En estos tres relatos se menciona el episodio en el que una mujer unge a Jesús con un perfume de nardo puro, que es una forma de aceite perfumado. Estos ejemplos muestran que Dios usa elementos materiales para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Considera también la vara de Moisés. Dios le dio poder a la vara que Moisés llevaba para manifestar su poder. Cuando Dios le pidió a Moisés que la arrojara al suelo, se transformó en una serpiente. Esto fue una señal de que Dios estaba con él. Los profetas usaron agua, sal, aceite y otros elementos en sus ministerios, no para adorarlos, sino como herramientas para cumplir actos proféticos. Sabían que el uso de estos elementos en la vida cotidiana podría transformar rituales en simples tradiciones religiosas. Todo lo que hemos discutido aquí está fundamentado en la Biblia. No es una invención, sino simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un maestro en el arte de usurpar y distorsionar lo que es sagrado. En algunas culturas hay una expresión común: estar salado, que se refiere a una persona con mala suerte. Esta expresión tiene raíces en la creencia popular de que la sal puede ser utilizada en rituales de brujería para traer maldición. Al considerar esta práctica, es vital entender que la brujería, en todas sus formas, es una perversión de las cosas sagradas y no debe ser subestimada. La realidad del mal es innegable y el enemigo es astuto, intentando transformar lo que Dios creó para el bien en instrumentos de destrucción. El mal existe, así como las personas que lo practican, y debemos estar vigilantes. No hay magia blanca que provenga de Dios, pues todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y fundamentado en la palabra es, en esencia, brujería. Satanás, el gran usurpador, intenta imitar y corromper las creaciones de Dios, distorsionando sus obras y utilizándolas para sus propios propósitos malignos. Un ejemplo claro de esta usurpación está en la tentación de Jesús en el desierto, como se describe en Mateo 4. Satanás, en un acto de extrema audacia, ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, alegando tener autoridad sobre ellos, una autoridad que originalmente fue dada al hombre por Dios. Sin embargo, debido a la desobediencia del hombre, Satanás logró usurpar esa autoridad, convirtiéndose en el príncipe de este mundo. Mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, prometiendo entregárselos si Jesús se postraba y lo adoraba. Pero Jesús, firme en su misión, rechazó esta oferta, recordándonos que la verdadera autoridad y poder pertenecen solamente a Dios. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre la manera en que el enemigo intenta corromper lo que es sagrado. Usa artimañas para engañar, presentando el mal como si fuera bien, tratando de desviar nuestra verdadera adoración y servicio a Dios. ¿Estamos conscientes de estas trampas? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Efesios 6 nos recuerda que no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo,
contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Debemos, por lo tanto, usar las armas espirituales que Dios nos ha dado con fe y obediencia, conscientes de que el enemigo intenta continuamente usurpar y pervertir lo que es sagrado. La sal, por ejemplo, es un elemento creado por Dios con un propósito específico. Desde el principio, ha sido usado de maneras que trascienden el mundo material. La historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, donde Dios transformó a la esposa de Lot en una estatua de sal por su desobediencia, demuestra el poder de la sal como instrumento de justicia divina. Esto no fue un acto de Satanás, sino de Dios, mostrando que la sal también puede ser un símbolo del juicio y de la santidad. Además, en Levítico 2:13, Dios ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, declarando: «Y en todas tus ofrendas ofrecerás sal». Este mandamiento subraya la importancia de la sal como símbolo de purificación y del pacto eterno entre Dios y su pueblo. La sal no era solo un condimento, sino una señal de que las ofrendas estaban purificadas y eran aceptables a Dios. En 2 Crónicas 13:5 vemos otra dimensión del uso de la sal, el pacto de sal. Este versículo revela que Dios estableció pactos eternos con el hombre, utilizando elementos simples y naturales, como la sal, para simbolizar la durabilidad y la pureza de estos pactos. Así, la sal se convierte en un símbolo poderoso de purificación, alianza y juicio. Ahora, reflexionemos sobre por qué los brujos utilizan la sal en sus rituales. Ellos reconocen, aunque de manera pervertida, las propiedades espirituales atribuidas a este mineral creado por Dios. La sal, con sus 3 autoridades específicas, purificación, pacto y juicio, trasciende el mundo material y ejerce influencia en el mundo espiritual. El enemigo, en su intento de engañar, busca hacer que los cristianos y el mundo crean que la sal es un instrumento exclusivamente del mal, usado solo por los hechiceros. Sin embargo, la verdad es que la sal, como creación de Dios, tiene un propósito divino que el enemigo intenta distorsionar para sus propios fines. Por lo tanto, como seguidores de Cristo, debemos tener discernimiento y usar las herramientas que Dios nos ha dado con sabiduría y reverencia, siempre recordando que el enemigo es un usurpador que intenta corromper lo que es sagrado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal, y debemos estar siempre preparados, utilizando las armas espirituales que Dios nos ha concedido para resistir las tentaciones y mantener nuestra fe inquebrantable. Hoy, entenderás que la sal no es una reliquia del pasado, limitada al Antiguo Testamento y olvidada a lo largo de los siglos. Por el contrario, el pacto de sal es eterno, perpetuándose a través de todas las generaciones. Si muchos cristianos han dejado de reconocer el poder y el propósito de la sal, ha sido porque han caído en las artimañas del enemigo. Pero este es el momento de romper con los engaños y recuperar la verdad. Hoy es el día de declarar la verdad, y damos gloria a Dios por ello. La sal y la maldición. Desde el principio, al explorar la historia de la esposa de Lot, vimos que ella fue transformada en una estatua de sal como consecuencia de su desobediencia. Este evento está profundamente relacionado con la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 leemos que las generaciones futuras, tanto los descendientes como los extranjeros provenientes de tierras lejanas, testificarán las desolaciones que el Señor trajo sobre la tierra y dirán: «Toda esta tierra fue quemada con azufre y sal, no será más sembrada, ni producirá nada, y no crecerá hierba alguna,
como ocurrió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó en su ira. Estos elementos, azufre y sal, simbolizan una maldición, una destrucción completa e irreversible, que impide cualquier forma de vida de florecer. Cuando la sal se usa junto con el azufre, se convierte en un agente de devastación total, erradicando toda la fertilidad de la tierra. Esta asociación entre sal y maldición, a la luz de la Biblia, revela la seriedad y la gravedad del juicio de Dios. Sin embargo, también debemos reconocer que la sal, cuando se usa bajo la guía divina, tiene un propósito sagrado y poderoso. Entiende por qué los hechiceros recurren al uso de la sal. Originalmente, Dios destinó la sal como un símbolo de justicia y purificación, pero el enemigo, en su intento de corromper lo que es sagrado, distorsionó su uso, aplicándola en rituales malignos contra los hijos de Dios. Sin embargo, esto no significa que la sal en sí sea maligna. La verdadera cuestión radica en el hecho de que muchos cristianos han abandonado los actos proféticos y los instrumentos que Dios nos confió. La sal es una parte valiosa de nuestra herencia espiritual. Como hijo de Dios, no debes temer al hechicero que utiliza la sal contra tu casa, trabajo o negocios. Posees la autoridad concedida por Dios para deshacer cualquier hechicería y revocar maldiciones. En Sofonías 2, Dios habla sobre la destrucción que se abatirá sobre Moab y Amón, comparándola con la ruina de Sodoma y Gomorra. Por tanto, tan cierto como yo vivo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, un campo de ortigas, una mina de sal y desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. La sal, en este contexto, simboliza la completa desolación y la maldición que recae sobre estas tierras, volviéndolas estériles e incapaces de sostener cualquier vida. Moab y Amón surgieron del incesto entre Lot y sus hijas, poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos pueblos se convirtieron en enemigos implacables de Israel, marcados por la origen depravada. La historia de ellos sirve como un recordatorio de que la perversión sexual puede traer maldiciones que atraviesan generaciones. Muchos cristianos enfrentan problemas graves como matrimonios fracasados, abuso y conflictos familiares, sin comprender que la raíz de estos males puede estar en los pecados de sus antepasados. Estos problemas que asolan a las familias de hoy pueden ser el resultado directo de las iniquidades cometidas por generaciones pasadas, especialmente en lo que respecta a la inmoralidad sexual. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece un camino para romper estas maldiciones y liberar nuestras generaciones futuras. Para deshacer estas maldiciones, aprovéchate del poder espiritual de la sal consagrada. Eleva una oración sincera a Dios, diciendo: Padre eterno, Dios de Israel, te agradezco por iluminarme con tu verdad y por darme acceso a tu palabra. Pido perdón por los pecados de mis antepasados, abuelos y padres, especialmente aquellos relacionados con la inmoralidad sexual. Consagro esta sal en tu nombre y a través de ella neutralizo toda maldición que ha afectado a mi familia hasta ahora. Con fe, declaro libertad, sanidad y restauración sobre mi vida y sobre las vidas de las generaciones futuras. Esparce la sal con la certeza de que el poder de Dios está operando para purificar y bendecir tu linaje. La historia de Sodoma y Gomorra es un testimonio del poder y la justicia de Dios, que no permite que el pecado permanezca impune. Cuando estas ciudades fueron consumidas por fuego y azufre, la sal se usó para sellar su desolación,
transformándolas en tierras estériles y sin vida. Esta acción divina no solo destruyó la maldad, sino que también dejó un ejemplo para todas las generaciones futuras. La santidad y la obediencia a Dios son indispensables para una vida bendecida. Hoy, como hijos de Dios, debemos entender que la sal, más que un simple mineral, es un símbolo poderoso de pureza, alianza y justicia. La sal tiene un papel significativo en las Escrituras, siendo utilizada tanto para preservar la pureza como para traer maldición donde hay pecado. En el Salmo 107 leemos cómo Dios, en su justicia, convirtió tierras fértiles en desiertos salinos debido a la maldad de sus habitantes. Este ejemplo nos enseña que la sal, cuando es consagrada a Dios, puede ser un instrumento de purificación y protección, pero también puede ser utilizada para castigar la iniquidad. Como cristianos, debemos reconocer el poder que Dios ha puesto en nuestras manos, usando la sal no para maldecir con rencor, sino para proteger y purificar todo lo que nos ha sido confiado. El enemigo, en su intento de corromper lo que es santo, trata de usar la sal contra los hijos de Dios. Pero esto solo ocurre cuando olvidamos o ignoramos el verdadero propósito de este elemento. Jesús nos llamó sal de la tierra, destacando que nuestra presencia en el mundo debe traer sabor, preservación y purificación, pero si la sal pierde su esencia, se vuelve inútil. De igual manera, si los cristianos no entienden el poder que poseen, terminan permitiendo que el enemigo use lo que se nos ha dado para nuestro beneficio en nuestra contra. En los tiempos bíblicos, la sal no era solo un condimento, sino un símbolo de alianza y protección. En Levítico 2:13, Dios ordena que toda ofrenda sea salada, enfatizando la importancia de la sal como símbolo de alianza perpetua. En otros pasajes, como en 2 Reyes 2:21, vemos cómo Eliseo usó la sal para sanar las aguas contaminadas, transformando la maldición en bendición. Esto nos enseña que, cuando es consagrada a Dios, la sal se convierte en un instrumento de restauración y vida. Hoy, debemos recuperar este entendimiento y usar la sal con sabiduría. Conságrala a Dios y utilízala para bendecir tu hogar, proteger a tu familia y declarar la victoria sobre cualquier obra del enemigo. Recuerda que la sal es un regalo de Dios, una herramienta poderosa en la guerra espiritual que se nos ha dado para purificar, preservar y proteger. Así como Eliseo usó la sal para traer sanidad y restauración, también podemos usarla para traer bendiciones y protección a nuestras vidas, siempre con la confianza de que Dios está en control. Por lo tanto, no tengas miedo cuando el enemigo intente usar la sal contra ti. En su lugar, levántate en fe, consagra la sal al Señor y úsala como una herramienta de guerra espiritual. El poder de la sal, cuando es consagrada a Dios, es inmenso y puede transformar situaciones de maldición en bendiciones, desesperación en esperanza y muerte en vida. Que la autoridad que Dios nos ha dado sea usada con sabiduría y reverencia, siempre buscando cumplir su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. En el contexto de los rituales descritos en Ezequiel 4, la sal desempeña un papel significativo en la preparación de las ofrendas para Dios. La instrucción de que la sal debe ser lanzada sobre el becerro y el carnero antes de ser ofrecidos en holocausto revela un principio importante: la purificación. La sal, conocida por sus propiedades preservativas, simboliza la pureza y la consagración necesarias para que una ofrenda sea aceptada delante del Señor. Este ritual nos lleva a reflexionar sobre el proceso por el cual el dinero pasa antes de ser presentado como ofrenda.
Dado que el dinero puede transitar por muchos medios y ambientes, es crucial que lo que ofrecemos a Dios sea purificado y consagrado. La sal consagrada es, por lo tanto, vista como una herramienta espiritual que puede transformar y purificar el dinero que traemos al altar. Para garantizar que esta sal mantenga su santidad, es esencial que sea tratada con reverencia. Compra un paquete nuevo y dedícalo exclusivamente a Dios. No lo utilices para otros fines, ya que esto garantizará que el acto de consagración mantenga su pureza y propósito. La práctica de utilizar sal consagrada en las ofrendas es una tradición que aún persiste en algunas congregaciones, en línea con lo descrito en Levítico 2. La sal es vista como un medio para proteger y purificar las ofrendas de cualquier impureza, reflejando el deseo de mantener la integridad de lo que se da a Dios. Aunque esta práctica no es universal, la idea de limpiar y purificar lo que ofrecemos a Dios es un principio que resuena con muchos creyentes. El pacto de sal perpetuo mencionado en Números 18 refuerza la durabilidad y la fidelidad asociadas con la sal. Simboliza un compromiso eterno y la estabilidad de la relación entre Dios y su pueblo. La sal, por su función de preservación, se convierte en un símbolo poderoso de una alianza duradera e inmutable. En el Oriente Antiguo, la sal también representaba la permanencia y la lealtad en las relaciones humanas, consolidando aún más su papel como símbolo de un pacto eterno. Por lo tanto, la sal no es solo un elemento físico, sino un símbolo profundo de pureza, compromiso y sacrificio. Al consagrar la sal y usarla en nuestras ofrendas, estamos reafirmando nuestra dedicación a Dios y nuestro deseo de mantener la santidad en todos los aspectos de nuestra vida. En tiempos antiguos, compartir sal durante una comida era más que un simple acto de comer juntos. Era un ritual que establecía una alianza profunda e irrevocable entre las partes involucradas. La sal, con sus propiedades preservativas, simbolizaba la durabilidad y la solidez del compromiso hecho. Cuando dos personas compartían una comida sazonada con sal, sellaban un pacto de amistad que se esperaba durara toda la vida, prometiendo fidelidad y lealtad mutua. Este concepto de pacto de sal también se refleja en las prácticas bíblicas. En Números 18 se menciona el pacto de sal perpetuo como un compromiso eterno entre Dios y su pueblo. La sal aquí representa la permanencia y la seriedad del acuerdo, y su violación se consideraba una ofensa grave. La sal, por lo tanto, no solo preservaba los alimentos, sino que también simbolizaba un vínculo sagrado e inquebrantable. Una historia ilustrativa destaca la importancia de este pacto. Un historiador americano, perdido en un camino peligroso durante la noche, buscó refugio en una tienda que aparentemente pertenecía a un ladrón. Consciente del riesgo que corría, el viajero propuso un pacto de sal con el anfitrión, ofreciendo una alianza que garantizara seguridad y protección. El ladrón, reconociendo la gravedad del pacto, aceptó la invitación y compartió una comida con sal con el visitante. A la mañana siguiente, el ladrón cuidó de las pertenencias del historiador con integridad y lo acompañó con seguridad hasta su destino. Este gesto no solo demostró la eficacia del pacto de sal en garantizar lealtad y protección, sino que también reflejó la profundidad del compromiso que representa este ritual. En Oriente, la práctica de sellar acuerdos con sal aún es valorada, destacando el significado duradero y la seriedad de los compromisos hechos. Por lo tanto, la sal no es solo un elemento físico, sino un símbolo poderoso de fidelidad y compromiso. A través del pacto de sal, aprendemos sobre la importancia de mantener nuestras promesas
y de valorar la confianza en nuestras relaciones. Este símbolo antiguo nos recuerda la necesidad de honrar nuestros acuerdos con sinceridad y de mantener la integridad en todas nuestras interacciones. Imagina un comerciante que va al campo para comprar 100 ovejas, pero al llegar descubre que el pastor tiene 300 ovejas y desea venderlas todas. El comerciante se da cuenta de que no tiene suficiente dinero para comprar todas las ovejas. Entonces el pastor propone un pacto de sal. Él le dará las 300 ovejas ahora, y el comerciante se compromete a pagar las 200 ovejas restantes dentro de 60 días. Ambos aceptan el acuerdo y comparten una comida sazonada con sal, sellando el pacto. Desafortunadamente, 30 días después, el comerciante fallece, pero su hijo, consciente del pacto, asume la responsabilidad. Cuando se cumplen los 60 días, el hijo del comerciante honra el compromiso y paga el valor restante al pastor, cumpliendo la promesa hecha por su padre. Este ejemplo ilustra el profundo significado del pacto de sal. Simboliza un compromiso mutuo e irrevocable, una relación que exige respeto y lealtad. De la misma manera, el pacto entre Dios y el hombre es un compromiso equilibrado y serio. No se puede hacer un pacto con Dios y luego vivir de cualquier manera. Dios honra a aquellos que lo honran y cumple sus promesas, pero espera que los fieles también cumplan con sus responsabilidades y mandamientos. Éxodo 20 menciona el Valle de Sal, un lugar significativo donde se libraron batallas y se conquistaron victorias. En 2 Samuel, David es destacado por sus victorias en el Valle de Sal, derrotando a 18,000 arameos y 10,000 edomitas. Estas batallas no fueron solo una demostración de poder militar, sino un testimonio de la intervención divina y de la importancia de la perseverancia y el coraje en la lucha por las bendiciones. El Valle de Sal, aunque su ubicación exacta es desconocida, representa un campo de batalla espiritual donde la fe y el esfuerzo son fundamentales. David, enfrentando un ejército numeroso y formidable, obtuvo la victoria con la ayuda de Dios, pero también con su propia valentía y estrategia. La lección aquí es clara. Aunque Dios haya ganado la guerra final y nos ofrezca sus promesas, cada uno de nosotros debe luchar nuestras propias batallas para conquistar las bendiciones que nos están destinadas. El cristianismo moderno a menudo se concentra solo en orar y clamar, pero es vital recordar que, así como Jesús, la palabra hecha carne, que actuó de acuerdo con sus palabras, también debemos actuar con fe y determinación. La batalla en el Valle de Sal nos enseña que la victoria no llega solo por la oración, sino por la acción valiente y la fidelidad al pacto que hacemos con Dios. Por lo tanto, es necesario enfrentar nuestros desafíos con la certeza de que Dios está con nosotros, pero también con la disposición de luchar por las victorias que Él prometió. David no se limitó a orar y esperar por victorias. Él mostró al pueblo que la verdadera fe se traduce en acción y coraje. La sal, un símbolo profundo en la cultura israelita, representaba más que un simple condimento. Era un marcador de compromisos serios, purificaciones y bendiciones. Cuando David enfrentó a sus enemigos en el Valle de Sal, él no solo confiaba en la promesa de Dios, sino que también demostraba su fe a través de acciones decisivas y batallas concretas. El Valle de Sal no es solo un lugar histórico, es un poderoso símbolo espiritual. Fue allí donde David, incluso enfrentando desafíos aparentemente insuperables, demostró la presencia e intervención de Dios a través de sus acciones audaces. La batalla en el Valle de Sal destacó la importancia de alinearse con la voluntad divina y de luchar con fervor
para conquistar lo que Dios prometió. Para nosotros, la lección es clara. La búsqueda de bendiciones y victorias requiere más que simples palabras y oraciones. Es esencial transformar nuestra fe en acciones prácticas. No podemos contentarnos solo con la práctica religiosa superficial. Debemos estar dispuestos a luchar activamente por las bendiciones que Dios nos prometió. Muchos cristianos hoy buscan las bendiciones de Dios sin estar dispuestos a comprometerse totalmente. Esperan que la oración y la alabanza sean suficientes para obtener la victoria, sin involucrarse en las acciones necesarias para alcanzar sus objetivos espirituales y personales. Sin embargo, David nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en la acción. La sal, en el contexto de las batallas de David, simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo y la seriedad de ese compromiso. Si estás comprometido a luchar y trabajar por lo que Dios prometió, la sal de su bendición estará sobre ti. Pero si te limitas a esperar pasivamente, sin actuar, podrías encontrar dificultades. La sal, en ese caso, puede convertirse en un símbolo de pérdida en lugar de victoria. Además, la sal también puede ser utilizada para malas intenciones. En contextos de brujería o hechicería, la sal puede ser manipulada para traer maldiciones. Para que la sal sea una señal de bendición, es necesario que esté consagrada y alineada con Dios. La protección y la bendición que provienen del pacto de sal están garantizadas para aquellos que son fieles y comprometidos con Dios. Por lo tanto, la búsqueda de bendiciones divinas exige un equilibrio entre oración y acción. Debemos seguir el ejemplo de David, demostrando nuestra fe no solo en palabras, sino en acciones valientes y dedicadas. Solo así podremos experimentar la plenitud de las promesas de Dios y vivir la victoria que Él ha preparado para nosotros. La sal, cuando se considera en un contexto espiritual, va mucho más allá de su uso culinario. En la tradición bíblica, juega un papel crucial como símbolo de alianza, purificación y protección. Este simbolismo está profundamente arraigado en la manera en que la sal se utilizaba para sellar pactos y purificar ofrendas, representando un vínculo sagrado con Dios. En la Biblia, la sal a menudo se asocia con compromisos duraderos y bendiciones continuas. Era esencial para la consagración de las ofrendas y para la protección contra la corrupción, tanto física como espiritual. La sal, cuando se usa con la intención de honrar a Dios, se convierte en un medio para establecer una conexión directa con lo divino, reflejando la seriedad de un pacto y la pureza de una intención. Jesús, al realizar milagros, a menudo unió lo espiritual con lo físico para manifestar la presencia y el poder de Dios de manera tangible. En Juan 9, encontramos un ejemplo impresionante de esto. Al curar al hombre ciego, Jesús no se limitó a una palabra de sanación, sino que utilizó un método físico, la mezcla de saliva con tierra para crear lodo, que luego se aplicó a los ojos del hombre. Este acto no solo era una intervención física, sino también una demostración de la presencia y la acción de Dios en el mundo material. Este concepto de unir lo espiritual con lo físico puede verse en muchas áreas de la vida cristiana. Así como la sal se usa para purificación y consagración, nuestras acciones y prácticas espirituales deben reflejar un compromiso profundo con Dios. La sal, en su aplicación espiritual, simboliza nuestra dedicación a un pacto con Dios y nuestra disposición a vivir una vida que lo honre en todos los aspectos. Además, la creación y el uso de plantas medicinales ilustran cómo lo espiritual y lo material se entrelazan. Muchas plantas que poseen propiedades curativas
son un reflejo del diseño divino para nuestro bienestar físico y espiritual. Desde el principio, todo lo que existe fue pensado y creado por Dios, y el mundo material es una extensión de las realidades espirituales que preceden la creación. Por lo tanto, la verdadera comprensión y utilización de la sal en un contexto espiritual requiere más que una simple aplicación. Exige un corazón y una mente dedicados a Dios, dispuestos a reconocer y vivir la conexión entre lo espiritual y lo físico. La sal, como símbolo de alianza y pureza, es un recordatorio de que la vida cristiana debe ser una manifestación continua de la fe en acción. Al aplicar este principio, debemos preguntarnos si nuestras prácticas espirituales están alineadas con lo que Dios desea para nosotros. En lugar de solo orar y esperar pasivamente, estamos llamados a actuar, a dedicarnos y a buscar la transformación que viene cuando lo espiritual se manifiesta en lo físico. A través de actos de fe y obediencia, podemos experimentar la plenitud de las promesas de Dios y vivir una vida bendecida y protegida. La tierra, como elemento material, parece simple en su constitución. Sin embargo, es a partir del polvo de la tierra que Dios formó al hombre, según el relato bíblico. De manera similar, la saliva es una sustancia común, pero contiene agua, un símbolo de vida y purificación. Jesús, al usar saliva mezclada con tierra para curar al ciego en Juan 9, demostró cómo lo espiritual y lo material pueden unirse para manifestar milagros. Él instruye al hombre a lavarse en el estanque de Siloé, cuyo nombre significa enviado, y la obediencia a su palabra resulta en la cura. El punto crucial aquí es la acción acompañada de obediencia. La experiencia del hombre ciego ilustra que la fe no es solo una creencia pasiva, sino que requiere acción. El milagro se completó cuando el hombre siguió la instrucción y se lavó, evidenciando que la obediencia y la acción son componentes esenciales para recibir bendiciones divinas. La sal, desde tiempos antiguos, ha sido una herramienta de gran significado espiritual. En el Antiguo Testamento, la sal representaba un pacto sagrado entre Dios y su pueblo, simbolizando la durabilidad y la pureza del compromiso establecido. Se utilizaba para purificar ofrendas y consagrar pactos, sirviendo también como un símbolo de lealtad y estabilidad. Hoy en día, el uso de la sal sigue siendo relevante en contextos espirituales. El manejo de la sal debe hacerse con seriedad y respeto. Cuando compramos sal para fines espirituales, se recomienda dedicarle un uso exclusivo para propósitos sagrados, como purificación y consagración. El recipiente y los utensilios utilizados deben ser nuevos y reservados exclusivamente para esta finalidad, reflejando la importancia y la pureza del acto. La sal puede aplicarse en diversas prácticas espirituales. Por ejemplo, en situaciones de maldición o influencia negativa, puede usarse para purificar áreas afectadas por espiritualidad negativa, orando e intercediendo mientras se esparce la sal. En casos de corrupciones transmitidas de generación en generación, la sal puede aplicarse con la intención de romper lazos ancestrales y traer renovación espiritual. Además, la sal puede ser utilizada sobre diezmos y ofrendas antes de ser presentadas en el altar, pidiendo a Dios por purificación y aceptación. En hogares y lugares dedicados al culto, la dispersión de sal puede afirmar la protección divina y la eliminación de cualquier influencia negativa. En muchas culturas orientales, la sal representa un compromiso eterno de fidelidad y no traición. Este uso simbólico es un recordatorio poderoso de que, al hacer pactos con Dios, es necesario un compromiso sincero y continuo. La sal, entonces,
no es solo un elemento físico, sino un símbolo profundo de alianza y pureza espiritual. No obstante, es esencial recordar que el poder de la sal y de estas prácticas está intrínsecamente ligado a la fe y al compromiso con Dios. Sin una verdadera devoción y una vida alineada con los principios divinos, la sal por sí sola no tiene efecto espiritual. Así, la verdadera transformación proviene de un corazón dedicado a Dios y de la práctica sincera de su palabra. ¿Conoces la historia de la serpiente de bronce que Dios ordenó a Moisés construir en Números 21? Tras una difícil travesía por el desierto, el pueblo de Israel se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Se quejaron de la falta de comida y agua y se cansaron del maná que recibían diariamente. En respuesta a su descontento y falta de fe, Dios envió serpientes venenosas que comenzaron a atacar al pueblo, causando muchas muertes. Reconociendo su error, los israelitas acudieron a Moisés y confesaron sus pecados, pidiendo que él intercediera ante Dios para que las serpientes fueran removidas. Moisés oró y Dios dio una instrucción inesperada. Ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara sobre un asta. Dios prometió que cualquier persona mordida por las serpientes que mirara a la serpiente de bronce sería curada y viviría. El milagro era visible y accesible, ofreciendo una forma tangible de salvación. La serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de esperanza y curación, permitiendo al pueblo de Israel reconocer la gracia de Dios y su capacidad para proporcionar un medio de escape, incluso en momentos de crisis. Sin embargo, la historia toma un nuevo rumbo en 2 Reyes 18. El rey Ezequías, al observar el estado espiritual del pueblo, se dio cuenta de que la serpiente de bronce se había convertido en un objeto de adoración. En lugar de recordar a Dios como la fuente de su salvación, los israelitas comenzaron a quemar incienso ante la serpiente y la llamaron Neustán. Habían empezado a venerar a la serpiente como un ídolo, desviando su adoración de la verdadera fuente de su liberación. Reconociendo la gravedad de este desvío, el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce. Su acción fue un retorno a la adoración pura y una corrección del error espiritual, reorientando al pueblo hacia la verdadera fuente de su salvación y reconciliación con Dios. Este relato nos ofrece una importante lección sobre la relación entre los símbolos y la verdadera adoración. Así como la serpiente de bronce, la sal también puede ser mal interpretada o mal utilizada. Mientras que la sal es una herramienta poderosa para la consagración y protección, siempre debe ser vista como un medio para alcanzar y honrar a Dios, y no como un objeto de adoración en sí mismo. En la práctica espiritual, la sal puede simbolizar la purificación, la alianza y la protección divina. Sin embargo, es esencial que mantengamos nuestra devoción centrada en Dios y no nos dejemos distraer o desviar por la apariencia de los símbolos. El verdadero poder y la verdadera bendición provienen exclusivamente de Dios, y todas las prácticas y símbolos deben reflejar y reforzar esta verdad. Por lo tanto, al usar la sal o cualquier otro símbolo en tu vida espiritual, hazlo con la conciencia de que es Dios quien opera a través de estos elementos. Nuestra fe y adoración deben siempre estar firmadas en la relación con Dios y no en los objetos o prácticas externas. La sal, al igual que la serpiente de bronce, es un testimonio de nuestra fe y del poder de Dios, y debe ser tratada con el respeto y la devoción que solo Él merece. La sal, así como otras herramientas espirituales, debe ser utilizada por los hijos de Dios con el debido respeto y entendimiento.
No debe ser venerada ni empleada de manera superficial. En cambio, es un medio para manifestar la autoridad divina. Mantente íntegro y fiel, evitando repetir los errores de los israelitas que transformaron un signo de Dios en un objeto de adoración. Al usar los recursos que Dios nos concede, asegúrate de hacerlo con propósito y reverencia. De esta manera, continuarás disfrutando de la bendición y el favor de tu Padre Celestial. Que seas bendecido y encuentres la verdadera felicidad. No te dejes consumir por quejas, lamentos o autocompasión. En tiempos de desafío, recuerda que eres un guerrero espiritual con la misión de avanzar. No hay espacio para retroceder. Un cristiano verdadero permanece firme en la fe, ya sea en momentos de triunfo o dificultad. La fe debe permanecer constante e inquebrantable. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes el deseo de tomar una decisión de fe, te invito a reconciliarte con Jesucristo o a iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna. Deja tu compromiso en los comentarios diciendo: acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Comparte este video para ayudar a otras personas en su camino de fe y amor. Suscríbete al canal, dale me gusta y activa las notificaciones para más contenidos que fortalezcan tu vida espiritual y conyugal. Y sé miembro de esta obra misionera, contribuyendo para que más vidas sean alcanzadas. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta el próximo video.